Él es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada y le damos la bienvenida. Buenos días, César. Muy buenos días, Domingo, Ricardo, Fafa, Francis, Patricia, todos los amigos del Rumbo de la Mañana. Qué bueno estar con ustedes aquí. Así es, César. Qué bueno estar contigo. Mi querido César, ¿cómo vamos con el pacto eléctrico después que se firmó y que aparentemente las organizaciones sociales impusieron un recurso? ¿Cómo hemos ido avanzando? A mí me gusta, Francis, hablar de hechos. Y el hecho cierto es que se firmó un pacto que durante 3 años fue concertado en el seno del Consejo Económico y Social, que generó una serie de consensos y también efectivamente hubo disensos entre los diferentes sectores. Diferentes razones imposibilitaron su firma, pero ya tenemos un pacto firmado, firmado por una amplia representación y ahora lo que estamos es frente a su ejecución. Precisamente en el día de ayer sostuvimos una primera reunión con el ministro de la Presidencia en el cual presentamos una serie de propuestas de actualizaciones que requiere este documento. Y más allá de la formalidad del mismo, lo que entendemos es que trae consigo la posibilidad de establecer una hoja de ruta para reducir las pérdidas que tiene el sector eléctrico, para transparentar la tarifa eléctrica y una transición hacia una tarifa técnica, para lograr ordenar la institucionalidad en un sector tan complejo y con tantos solapamientos y en resumen para que de una vez y por todas podamos, ya que esto no sea un problema, sino que el sector eléctrico sea sostenible en el tiempo. César, realmente el sector eléctrico es una cuestión de primer orden para la sociedad. Y ha habido muchas críticas en torno a la dificultad de hacer un acuerdo equilibrado entre los que controlan el mercado y los que lo consumen. En esa búsqueda, ¿ustedes tienen algún plan para la expansión y consolidación de la generación de energía? Sí, yo creo que efectivamente se tiene que tener un equilibrio entre el regulador y quien establece las reglas y hace que se cumplan, los actores que son parte del mismo, desde los generadores, los distribuidores, y tener muy en cuenta también los consumidores, desde el que recibe la luz en su casa hasta la empresa o la industria que la necesita para operar. Entonces, ese equilibrio es fundamental. Yo creo que las condiciones están dadas para que eso ocurra. No podemos hablar de ningún otro tema sin ponerle especial atención al sector eléctrico. El déficit acumulado y la necesidad de subsidios constantes año tras año han sido un catalizador del nivel de endeudamiento de la República Dominicana y por eso hablar de cualquier otro tema empieza por el sector eléctrico. Yo no visualizo y quizás soy muy optimista esas posiciones agresivas o monopólicas. Yo más bien veo actores de un sistema que requiere orden, que requiere modernización y que requiere transparencia para poder ser sostenible. Oye, Vicepresidente. Perdón, don Fafa. Sí, que él dice que él no ve. Hay aspectos, que es lo que tú representas, el sector empresarial, que en este campo ha sido muy cuestionado el manejo. Por ejemplo, la variedad de la fuente energética, el agua, el viento, el sol, el gas natural. ¿Ustedes tienen alguna visión ya en sus planes para qué tipo de generación propiciar? Porque ahí está Bahía de las Águilas, ahí está la planta que es el cuerpo del delito y que es el objeto de todas las discusiones. Y yo quisiera oír a los empresarios hablando de ese manejo empresarial. Yo creo que más que hablar se está haciendo. La propia Ley General de Electricidad desde el 2001 plantea una transición hacia las energías renovables, pero lo que hemos visto es una aceleración en los últimos años de estos proyectos, al punto de que la República Dominicana ha aumentado significativamente su capacidad de generación en fuentes alternas que no dependan solamente del fuel oil. Si eso no hubiese ocurrido en momentos picos de variaciones de los precios en los mercados internacionales, el impacto aquí hubiese sido aún mayor. Y yo me voy a otro tema. El pacto no se firmó cuando acabó la concertación por aspectos políticos que respeto de todos los actores políticos envueltos, del gobierno de turno y de la oposición. Sin embargo, creo que fue un ejemplo lo que hizo la oposición en ese momento y el gobierno actual
porque esa lista de temas que pusieron como justificación para no firmar el pacto en su momento, tan pronto llegaron al gobierno, no necesitaron un pacto, son parte del plan de gobierno que actualmente se está ejecutando. Entonces, yo creo que dejando a un lado un poco esos temas, no porque no sean relevantes, sino porque ya están en un proceso de ejecución, reconociendo que han habido avances significativos para una transición en el sector eléctrico y lo continuará habiendo. Lo que tenemos ahora es que poner todos los intereses y todos ser veedores de que los compromisos asumidos en ese pacto se cumplan. Al cierre del pacto, el nivel promedio de las pérdidas de las distribuidoras rondaba un 30%. Al día de hoy no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado y el promedio anda por un 32%. Mientras tengamos ese hoyo sin fin, que solamente son recursos que le estamos inyectando sin un retorno, eso desequilibra completamente el sistema. Así que lo que le puedo, así como me menciona, de los sectores que represento, sí, a mucho a honra represento el Consejo Nacional de la Empresa Privada y comparto la visión de sostenibilidad en diferentes áreas, incluyendo el sector eléctrico. Apreciado César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONET. César, hemos estado comentando en el día de hoy precisamente la preocupación que genera entre todos los sectores de la vida nacional el comportamiento económico que lleva el país. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo da a conocer un estudio que coloca en 300,000 las personas que están afectadas de pobreza general, pero también habla de una elevada tasa de desempleo y habla de 7.5% de mujeres que han perdido sus empleos y un 4.9% más o menos de hombres, porque la pobreza tiene cara de mujer, han dicho los sociólogos. ¿Qué está haciendo el sector empresarial dominicano para contribuir a que esta realidad socioeconómica sea menos lesiva para el colectivo? Nosotros compartimos plenamente la preocupación y estamos también muy atentos a cuál ha sido el comportamiento, sobre todo en el último año. Recordemos que la República Dominicana ha vivido muchas crisis de diferentes índoles y esta, la que inició en marzo del año pasado, una crisis sanitaria. Es decir, nosotros no controlamos lo que ocurrió y que de repente la República Dominicana se detuvo de golpe. Cuando nosotros vemos lo que eso causó en el mercado laboral, tuvo importantes impactos, sobre todo en los momentos de mayor constreñimiento y restricciones en la República Dominicana. Nosotros llegamos a ver alrededor de 750,000 trabajadores suspendidos en el momento pico. Y los que estaban en fase 2, que al mismo tiempo también tenían algún tipo de efecto de la crisis, eso superaba 1,000,000. Eso era casi 2/3 partes de la fuerza laboral, al menos del sector privado en la República Dominicana, y era algo dramático. En la medida que la economía ha ido reactivándose y en la medida que podamos tener con efectividad un plan de vacunación que logre inmunizar a una parte de la población, las expectativas son a que esto mejore. Al día de hoy, según informaciones que tenemos del Ministerio de Trabajo, permanecen suspendidos alrededor de 54,000 trabajadores. Es un número todavía alto. De hecho, un trabajador suspendido debe ser motivo de preocupación. 54,000 lo son, pero no es ni remotamente esos 700,000 que tuvimos en su momento. Yo he estado viendo el informe presentado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Me parece que arroja informaciones importantes para el debate. Asimismo, las cifras que ha publicado la Tesorería de la Seguridad Social al cierre del año pasado habla de que 200,000 trabajadores dejaron de cotizar y alrededor de 2,000 empresas cerraron sus operaciones. Ese es un punto de partida de que en un momento dramático de la crisis fue el resultado. Sin embargo, ayer hablábamos con el gobernador del Banco Central y reafirmábamos y confirmábamos que las proyecciones para este año giran en torno a un crecimiento y una recuperación de la economía entre un 5.5 y un 6%. Esto dependerá de muchos factores. Hay sectores todavía muy afectados, las MIPYMES, el sector turismo, pero hay optimismo de que podamos superar esto y seguir adelante y que esto haya sido una pausa en el camino. Gracias, César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONET. Gracias por compartir preocupaciones sociales importantes que la gente espera verlo materializado, ¿verdad? A beneficio de todos. Un abrazo, César. Gracias, bye bye, hasta luego. Bye.